Hola a todos, somos Desde la Base. Este es nuestro primer capítulo. Me presento, soy Irati Zagardia, estudiante de Derecho y militante de la Jota. Y él es Javier Lavanderos, estudiante de Artes Visuales y secretario orgánico de la base universitaria de la UAT, y yo soy su secretaria política. Para empezar, nos gustaría conversar sobre el programa. Nuestro nombre es Desde la Base y como contexto nos inspiramos en el periódico de la Jota, La Base, que en dictadura se utilizaba de manera clandestina para evidenciar las vulneraciones a los derechos humanos que se cometían. ¿Por qué decidimos hacer este programa de radio como base universitaria? Como base universitaria, parte de nuestros objetivos es, de alguna manera, llegar a las personas y estar en constante comunicación con las masas. Acá en la universidad y en Valdivia la radio es muy popular, así que tener un espacio aquí nos parecía pertinente. Y más en un país como Chile, en donde los medios de comunicación están concentrados y responden a intereses de unos pocos. Así que por eso vimos esta necesidad de que como Juventud Comunista de Valdivia podamos tener un espacio. ¿Quiénes militan en la Jota? Bueno, tenemos bases territoriales y una base universitaria y una base secundaria. En las bases territoriales militan jóvenes que trabajan, en la universitaria estudiantes del Austral y los secundarios chicos que están en la enseñanza media o básica. Si nos podrías contar un poco de cómo es la base universitaria, Javi. La base universitaria es bien diversa, a excepción de la facultad, la escuela de Derecho, que es donde se concentra la mayoría de nuestra militancia, aunque no es por una diferencia tan grande con el resto, pero tenemos en ciencias, tenemos gente en artes, tenemos militantes que son de administración, de economías, tenemos de humanidades también. Bueno, si no me equivoco, actualmente tenemos en todas las facultades de la universidad 20 militantes. 20 y tantos militantes, y creo que en todas las facultades de la universidad. Y nos organizamos como Juventud Comunista porque entendemos que con indignación no vamos a conseguir cambios, sino que con organización. Entonces, ser Jota en la universidad no es solo ser un centro de estudiantes, una lista o una federación, sino comprometernos con construir una alternativa a este modelo que nos tiene precarizados. Hay jóvenes que están endeudados. La salud mental es un privilegio poder ir al psicólogo. Hay un deterioro de la salud mental de los estudiantes y la educación sigue siendo un negocio. Así que la militancia es una respuesta concreta para buscar los cambios que seguimos. Bueno, y también, a pesar de que existen otros jóvenes que se consideran marxistas, comunistas o simpatizantes simplemente, pero no militan, porque nosotros decidimos militar, también viene de una comprensión de este principio básico del marxismo, que es la importancia del partido. Es la herramienta más grande que tenemos para la superación del modelo y tal vez la más importante. Nosotros es donde podemos organizarnos y donde podemos además generar una vía única y un liderazgo para todas las transformaciones sociales necesarias. Y bueno, los grandes cambios en Chile se han conseguido mediante organización. El aborto en 3 causales, la gratuidad, el fin del lucro a la educación, tener una nueva constitución, el proyecto de nueva constitución,
nada de eso fue un regalo. Y bueno, la derecha y los medios de comunicación promueven el individualismo porque les conviene. Quisiéramos referirnos también a experiencias personales de lo que es militar en la Jota. Yo entré el 2022 y siempre digo que la Jota es lo mejor que me ha podido pasar por la mística de la Jota, del partido, y también por el compañerismo que se da, la fraternidad. Estamos incondicionalmente entre compañeros. Sí, creo que, bueno, yo entré a militar en el año 2023 por un tema de que me prometí que no entraría a militar hasta los 18 años. Tenía que mantener mis convicciones hasta esa edad, fue una promesa a mí mismo nada más. Y hay un poco de arrepentimiento, porque creo que debía haber empezado antes la militancia oficialmente, porque estar dentro de la estructura, más allá de lo que es la fraternidad y que existe, es al final de alguna forma una segunda familia también la que uno forma en el partido. Pero el poder estar en la estructura, trabajando constantemente, tener ese alcance de organización que nunca tuve estando fuera, y además estar en constante trabajo y discusión, porque se da mucha discusión sobre el cómo llevar la política nacional día a día, es realmente incomparable con el trabajo que uno puede hacer fuera. Sí, dicen que hace frío afuera del partido, como los comunistas siempre vuelven. También comentar que Javier es parte de la Brigada Ramona Parra. ¿Cómo funciona la brigada? ¿Qué es la Brigada Ramona Parra? Bueno, aquí me voy un poco en la ñoñería. Yo soy acá el encargado de la región de la Brigada Ramona Parra actualmente. Y la brigada en sí es, para empezar, una estrategia que nosotros tenemos, que para cuando tenemos objetivos con estrategias concretas que decidimos, muchas veces se arman brigadas. Y la Brigada Ramona Parra en su momento fue una que nace por temas de propaganda, especialmente para la campaña de Salvador Allende con la Unidad Popular, en la que sale en el 70. La idea era empezar a rayar esencialmente todos los muros de Chile. Y con el tiempo, esto por cierto además que es una especie de próceres del graffiti en Chile de esa manera, porque eran puras letras, eran graffiti por Salvador Allende y tal. Con el tiempo empiezan a surgir, ya más para la época donde ya había ganado Allende, imágenes dentro de... Muy inspirado por el muralismo mexicano, por la gráfica latinoamericana y por artistas pictóricos del partido, como hubiera sido José Venturelli. Y además él antes ya se había ido a la China de la Revolución Cultural, para nunca volver, tristemente, pero ahí empiezan a hacer lo que nosotros conocemos como la estética de la Brigada Ramona Parra, que se termina definiendo como una brigada muralista. Aunque no se limite solamente a eso. Pero esa es su principal actividad. Y la brigada en sí funciona tanto con militantes como con voluntarios que se quieran unir a la actividad de pintar muros. Y bueno, respecto a la historia y la memoria en este programa va a tener un rol principal. Sin memoria no hay un proyecto político. Vamos a hablar de historia, de luchas anteriores, de militantes que dejaron la vida por cambiar Chile. Porque el presente no parte desde cero. Y somos herederos de una tradición que lucha, que viene desde el Frente Popular, como la resistencia a la dictadura, las tomas feministas, incluso el estallido del 2019. El 22 de mayo pasado
el Día del Patrimonio, la agrupación de expresos políticos y familiares de Valdivia organizaron una visita guiada a la ex cárcel Isla Teja, que fue un centro de prisión y de tortura. Y en ese recorrido pude acceder a este libro que se llama Postales para la Memoria, que es un recorrido fotográfico y testimonial de los centros de detención en Valdivia de 1973 hasta el 90, y es ejecutado por la agrupación de expresos políticos y familiares de Valdivia. Como contexto, en Los Ríos hubieron más de 30 centros de prisión y de tortura, y en Valdivia se concentró la mayor cantidad de cárceles clandestinas. Habían comisarías, retenes y cuarteles de investigación. En algunos de estos espacios siguen operando las mismas instituciones. Y en otros, estos lugares han sido destinados a otras funciones, como es el cuartel de servicio de inteligencia militar, que se conocía en 1973 como el Palacio de la Risa, que fue un centro de tortura, y ahora es una iglesia mormona. Entonces, ¿cuántas veces hemos pasado por estos lugares sin conocer la historia, sin conocer los horrores que pasaron en esos lugares? Este fotolibro relata las historias, las vivencias y los testimonios de los presos políticos. Y bueno, el fotolibro dice que es para ser visto y para ser conversado. No es de consumo personal, es para pasarlo y llevarlo a la conversación. Porque con memoria sí hay historia. Y también quisiéramos saludar a la agrupación de expresos políticos y familiares de Valdivia por el tremendo trabajo de memoria que están haciendo, y también saludar a su presidente, el compañero Pedro Mella. Y con esto nos gustaría irnos a una pausa musical. La canción seleccionada fue Escribo con rap de R de Revolución de Portavoz. Ya. Aquí explota. Yeah. Ja, 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 ja. El poblacional retorna. Citronic en las tornas. What? Así suena, bro. Rap crudo. Ya, ya. Traje rap para que tomen conciencia. Hoy dejo los reclones, mis cojones y no hay vuelta. Me escurro entre la grieta del muro que deja en tu cabeza la ideología burguesa con su puta prensa. Quieren callarme, pero nací gritando, y una vez que los ojos abren ya no sabes cerrarlo. En un país donde si el pobre roba, la cana lo espera. Y si lo hace un empresario, claro, llega la moneda. Mi texto es político, de un contexto político, creado por decisiones políticas. Significa que si mi rap es político, no es porque crean políticos, es porque tengo mi propia opinión y visión crítica. Simple la conclusión del tema: si no eres parte de la solución, te haces parte del problema. Hacer rap para alucinar y denigrar a la mujer, o para contar la realidad y rebelarse contra el poder. Yo soy quien prendió fuego a tu ego, así que atento, escuchen, pa' que el gobierno no culpe luego al pueblo mapuche. Soy quien subvierte el lenguaje, me quedé en un paisaje de frases con más montaje que Hugh Peter. Sigue dura mi postura firme contra esta dictadura que te anula y te hace jurar que eres libre. Este es el camino que sigo, no hay que me detenga. Tendrás que taparme a tiros como a Rodrigo Cisterna. Y en cualquier lugar que venga la muerte, bienvenida sea mi dejarse que a mi gente. Prepárate, organízate y levanta la frente. Identifica al enemigo, el futuro es el presente. Y en cualquier lugar que venga la muerte, bienvenida sea mi dejarse que a mi gente. Entre tanta telecompetición y reggaetón, yo escribo rap con R de revolución. Es cierto ser un revolucionario mi proyecto, pero soy humano
con defectos, para igual que el resto. También estoy dominado, pero a pesar de esto no me he conformado, puesto que me paro y lo intento. Ya no hay moderación, yo voy por la liberación. La alteración de la sociedad entera es la operación. Generación que no espera aviso de nadie, que sabe que cambios reales se hacen sin permiso y en la calle. Y no te hablo de copete, cuete y vacilón, simplemente porque de carrete y hablo el reggaetón. Prefiero hacerle frente a los medios de comunicación, contándole a mi gente como miente la televisión. Yo también pienso por mí mismo y creo que el relativismo no sirve para nada, nos deja donde mismo. Por eso me defino, voy contra el capitalismo y grito quiero poder popular y sigo firme y digno y digo: tú no harás que yo calle, ni los pagos me toman, tú no harás que yo pare, mejor que me lo coma porque esta es mi misión, mi vocación, definición, contribución, mi posición y está claro. Rapeamos con los pies en el barrio y ya no hacemos rap al pueblo, somos el pueblo haciendo rap y no vale una amiga lo que diga a todo el mundo. Si los perros chillan significa que les pica el punto. Se vienen tiempos duros y hay distintos rumbos. Yeah. Esta es mi trinchera, estas son mis cartas en el asunto. Traigo bombas de rima al campo de batalla. Vengo a contarte un poco lo que otro rapero se calla. Y en cualquier lugar que venga la muerte, bienvenida sea mi dejarse que a mi gente. Prepárate, organízate y levanta la frente. Identifica al enemigo, el futuro es el presente. Y en cualquier lugar que venga la muerte, bienvenida sea mi dejarse que a mi gente. Entre tanta telecompetición y reggaetón, yo escribo rap con R de revolución. Déjeme decirle algo, aunque le pueda parecer ridículo. Un revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor. Amor a la humanidad, amor a la justicia y a la verdad. Es imposible pensar en un revolucionario auténtico sin esta cualidad. Bueno, seguimos después de esta pausa musical. Quisiéramos hablar del escenario actual global y el avance de la ultraderecha. El escenario actual global. Estamos en tiempos que se consideran crisis del modelo liberal, tanto económico como político, que es uno mismo al final. La democracia liberal en el mundo está bajo graves cuestionamientos y bajo el problema de que no ha podido resolver las demandas de los pueblos del mundo, y que por el contrario en muchos lados ha potenciado la explotación de los recursos y la explotación de lo que es el sur global. En Europa, mientras avanza la ultraderecha, los mismos países europeos que supuestamente dicen defender la democracia, en el África promueven el neocolonialismo y sistemas de pseudoesclavitud. En ese contexto, en los últimos años, muy recientes me refiero, 5 años más o menos, han aparecido movimientos de liberación en el África, además descendientes de los movimientos panafricanistas del siglo XX. Tal vez el caso más conocido es el actualmente presidente Ibrahim Traoré de Burkina Faso, que además es ideológicamente y espiritualmente, podríamos decir, el descendiente de Thomas Sankara, el conocido presidente socialista de Burkina Faso, que fue además asesinado, obviamente, por fuerzas apoyadas por los franceses. Además de eso, tenemos que Burkina Faso y el resto de estos movimientos libertadores del África subsahariano están actualmente conectándose con lo que es el BRICS, que presentan para el mundo una nueva opción, una nueva etapa de desarrollo realmente para la economía global, y que además, a diferencia del espacio donde estamos nosotros actualmente con las
estos imperios caídos y prácticamente ahora de Estados Unidos, Inglaterra, la Unión Europea. El BRICS aún no se ha sentado con una ideología en concreto. Por ahora se mantiene simplemente con este objetivo común de no quedarse bajo el yugo de Estados Unidos y además del respeto a la soberanía entre países. Y ahí tenemos, por ejemplo, a China, que en los últimos años ya se ha posicionado como la economía con el crecimiento más rápido, además del mayor desarrollo en prácticamente todo ámbito. El avance tecnológico de China no se compara con ningún otro país y la capacidad para eliminar la pobreza tampoco se compara con ningún otro país del mundo. Tal vez ningún otro país en la historia. El gobierno chino además China es el principal aliado económico de casi todos los países del mundo. Y dentro del BRICS también tenemos a Brasil, nuestro vecino latinoamericano, que presenta este gigante económico para Sudamérica y el que hace no tanto nos presentó la invitación a unirnos al BRICS. Por el momento esto todavía está en vemos y hay grupos que hay que decirlo que son simplemente muy muy cercanos al imperialismo estadounidense que no quieren que nos unamos al BRICS. Ellos dan 1000 razones, pero la verdad es que ante cualquier análisis crítico de la situación, por el bien de la soberanía económica y el desarrollo de nuestro país, lo más lógico sería unirnos al BRICS. O por lo menos que sean nuestros principales aliados económicos. Y en relación a Brasil también algo que nos presenta una problemática para Latinoamérica es que durante los últimos años, en conjunto con el crecimiento de las ultraderechas, aparecieron varios presidentes o intentos de gobierno, proyectos de gobierno, que se podrían catalogar como progresistas, pero que han tenido este problema de enfrentarse a parlamentos, otras fuerzas dentro de sus propios gobiernos que han hecho difícil el gobernar y llevar a cabo unas políticas progresistas. Y durante ese mismo periodo, además, han avanzado las ultraderechas, lo que ha dejado un panorama para Latinoamérica en que la mayoría de países ve que dentro de poco van a caer bajo gobiernos de extrema derecha, a no ser que sigamos la ruta que están tomando gobiernos más exitosos, que es la de ser gobiernos populares. El no tener apoyo dentro de las fuerzas políticas comunes no significa que un gobierno no pueda avanzar, porque gobierno del pueblo para el pueblo. Un pueblo que está junto a su gobierno y que hace que ese gobierno sea de ellos, es donde está la verdadera fuerza para los cambios sociales y para los cambios políticos, económicos, y así lo hemos reconocido siempre nosotros los comunistas. Además de eso, en el panorama global tenemos que están llevándose a cabo varias guerras en simultáneo, que podríamos decir parte de este fenómeno de que ya prácticamente no tenemos grandes guerras mundiales, sino que tenemos un estado de guerra perpetua, pero en países más pequeños, en locaciones más alejadas de las grandes potencias. Y entre esos conflictos tenemos también el conflicto de Palestina, que, como han señalado otros, además de ser un genocidio, la verdad es que entra mucho más en la categoría de lo que es un holocausto. Porque el
objetivo de todo esto, de los ataques del Estado ilegítimo de Israel, no es solamente la erradicación étnica, no es la limpieza étnica meramente del el territorio palestino, sino que la destrucción absoluta de todo, todas las casas, todo el territorio, los recursos, la eliminación total de la cultura y las personas, además de su espacio físico. Por eso mismo los aliados Trump y otros plantean estos espacios como de construcción de viviendas de lujo, donde antes era territorio palestino y donde debe seguir siendo territorio palestino. Hay que decir que no hay que parar de hablar de Palestina, ni de ninguna forma de opresión, ni de los movimientos de liberación que se hacen contra, porque las grandes canales de comunicación no van a hablar de, y si lo hacen, claramente lo van a hacer con un sesgo de bienestar del opresor antes que del oprimido. Somos nosotros como personas, como humanos, quienes tenemos que finalmente luchar por el bien de todos los pueblos del mundo. Y bueno, respecto a este avance global de la ultraderecha, hay una promoción de discursos anti-woke. Y yo me pregunto, ¿qué es ser woke? Ser woke es estar a favor de derechos fundamentales, a favor de la lucha medioambiental, a favor de los derechos para disidencias sexogenéricas y mujeres. Esto lo podemos ver mucho en redes sociales, en donde hay un auge de promoción de lo que es ser, por ejemplo, una tradwife, una mujer tradicional. Se suele mostrar en TikTok sobre todo, como mujeres mormonas que se dedican al cuidado de la casa y a servir al marido. Y por otro lado también se ha puesto de moda mostrar rutinas diarias y claves para llegar al éxito, como si la vida fuera una receta. Tú tienes que levantarte a las 5 de la mañana, ir al gimnasio, tomar un desayuno súper saludable. Después de eso, trabajar en tu pyme. Porque la vida es así como una receta y si no logras el éxito es porque no quieres. Con tu pyme, con Bitcoin y gimnasio vas a superar la pobreza. Como si la superación de la pobreza fuera algo individual y no algo colectivo. Discursos meritocráticos. Lo que nos lleva a los jóvenes que estudian y trabajan y a los jóvenes trabajadores precarizados. Según una encuesta que hizo el INPHUB junto con el INE y la Fundación Sol, de una muestra de 10.000 jóvenes entre el 2018 y 2022, aumentó el porcentaje de quienes estudian y trabajan al mismo tiempo, pasando de un 12,4% a un 17,7%. Y de las mujeres que no estudian ni están empleadas, un 30% se dedica a trabajos de cuidado, mientras que en hombres eso equivale a un 4,4%. Y 1 de cada 4 jóvenes que trabaja de manera asalariada no tienen contrato. Esto no es excepcional, es una dinámica del neoliberalismo. Y ser joven y encontrar un trabajo con garantías mínimas es casi imposible. ¿Qué hace la ultraderecha? Responsabilizar a los migrantes
y a las mujeres, a las minorías en general, y logran su cometido, que es enemistar a la clase trabajadora mediante engaños como es la meritocracia. Sí, bueno, también es interesante como revisar lo que son los discursos anti-woke, porque para empezar, woke es como concepto político, social, es muy antiguo. Viene de los Estados Unidos en la época de la lucha por los derechos sociales de los afroamericanos, en los 60 principalmente, que era woke, que es como estar despierto. Entonces era estar despierto ante las injusticias del sistema. A eso se refería. Pero, bueno, con el tiempo el término se fue bastardizando de alguna manera, en donde ¿qué significa woke? No significa nada realmente. Es el clásico demonio como de izquierda que no es nada realmente, como era con Pinochet, así el demonio marxista. No significa nada realmente más que una supuesta izquierda de valores que atacan contra la sociedad. Y bueno, y además que como el término woke, más allá de lo que pueda significar según ellos, también ha sido como muy adherido a lo que son los movimientos de supuesto liberalismo progre, que claramente no ayudan porque este supuesto progresismo carece de una base y de un discurso real conectado con las condiciones de las personas, con la historia de la humanidad en general. Por eso también nosotros nos alejamos de estos discursos y tenemos toda una serie de pensamientos que siempre son pensamientos de clase. Uh-huh. Y que claramente al enfrentar estas ideas contra el discurso anti-woke, el discurso anti-woke se cae a pedazos porque, para empezar, no es un discurso que tenga ninguna base racional. Puede parecer un poco hippie, pero es un discurso que nace del puro odio. No, pero de alguna manera igual tiene una base de gente que lo apoya, porque durante este periodo también de la muerte de las izquierdas más clásicas en gran parte, somos ya pocos los partidos en el mundo que mantenemos una perspectiva marxista-leninista de la realidad y de la política. Muchos de estos sectores obreros, o que normalmente jóvenes que verían una identidad en las diferentes luchas de la izquierda, han quedado solos, han quedado a la deriva. Mucho de su malestar no encuentra razón. Y estos movimientos como de supuesta tradición, que además no tienen nada de tradicional, porque si uno revisa la historia, lo tradicional, por ejemplo, en Chile es que hay niños guachos, que las familias son llevadas por los abuelos, que las madres tienen que trabajar y criar hijos al mismo tiempo, donde en gran parte de la historia de Chile se cuidaban entre vecinos, entre la misma comunidad, y que no había esta supuesta familia tradicional que ellos dicen. Bueno, todos estos discursos de tradición, de masculinidad, que tampoco tienen mucho sentido, bueno, pero les dan una especie de pertenencia a las personas, lamentablemente.
Y por eso también nosotros tenemos que seguir con nuestros discursos de clase para recordarles a las personas que hay razones para su malestar y que existe un lugar donde podemos todos compartir y seguir luchando, y de que al final no hay razón para querer un mundo perdido que nunca existió. Nosotros aceptamos que no tenemos futuro en realidad, y por eso queremos construir uno mejor. Y bueno, por último, respecto al tema de los discursos anti-woke, también van en contra de la perspectiva de género. Por eso es importante saber de qué estamos hablando al pedir que se aplique perspectiva de género. Por ejemplo, en Chile, ninguna policía tiene en sus cursos, en sus mallas, cursos de género. Esto es vital, sobre todo en el caso de carabineros, que en situaciones de, por ejemplo, BIF, de violencia intrafamiliar, son los primeros en recibir la denuncia. Entonces, ¿cómo se sienta la víctima? ¿Cómo sea la reacción del carabinero? Es vital para que la víctima se sienta comprendida, se sienta segura, confíe en el sistema y quiera seguir con el proceso. ¿Cómo aplicar perspectiva de género? Bueno, el caso paradigmático podría ser el microtráfico. La diferencia entre el microtráfico y el tráfico es que el tráfico, las sustancias se elaboran, se distribuyen en galpones. El microtráfico se suele hacer en casas. Y por ejemplo, en un contexto rural, ¿quién se encuentra en la casa? La mujer. Si van a comprar droga a la casa, ¿quién está en la casa? La mujer. Si hacen una redada, ¿quién va a estar? La mujer. Entonces hay un alto número de mujeres condenadas por microtráfico. Entonces, en estos casos, el juez, el tribunal, podría aplicar perspectiva de género respecto a la pena en concreto. ¿Qué grado darle? Se podría dar el mínimo, comprendiendo las condiciones materiales de la mujer y su relación de dependencia con el hombre de la casa. Ahora estamos cambiando de tema. En momentos de elecciones presidenciales, nuestra candidata es Janet Jara, y estamos en un comando juvenil de Jóvenes por Jara. Respecto al programa de Jara, y retomando el punto anterior, de jóvenes precarizados y estudiantes, trabajadores, el programa de Jara tiene 3 grandes ejes. Uno es la seguridad pública, el otro es el fortalecimiento del sistema de salud público y el crecimiento económico y la redistribución. Respecto a este último punto del crecimiento económico y redistribución, propone prácticas pagadas y con derechos, subsidios para que más jóvenes accedan a su primer contrato. Entonces sería un primer empleo joven con apoyo estatal, atención psicológica gratuita para jóvenes en escuelas y barrios, viviendas justas para jóvenes y accesos a arriendos protegidos, y cooperativas juveniles con apoyo del Estado. Y por último, fin a los trabajos sin contrato mediante una fiscalización real. Si a alguien le interesa sumarse al comando por Jara, nos pueden seguir en nuestro Instagram, @jóvenesporjaraLosRíos. Ayer estuvimos volanteando y quedamos muy contentos porque hubieron varias personas
que se nos acercaban y nos decían que Janet Jara iba a ser su candidata. Así que si alguien quiere ayudarnos a volantear o ayudarnos con cosas más tecnológicas como las gráficas, hacer videos, redes sociales, también nos pueden escribir a nuestro Instagram. Bueno, más allá de eso, que es lo que es necesario como en términos de organización y fuerza para levantar una candidatura y lograr, ojalá, o más que ojalá, daremos todo para que se logre que sea una candidatura con apoyo popular verdaderamente. Y decir que el programa de Jara y Jara como carta presidencial propiamente tal es realmente la única que presenta un proyecto que va apuntado esencialmente al mejoramiento de las condiciones de la clase trabajadora. Creo que eso se ha dicho ya varias veces y me parece difícil como encontrar una forma en que no sea así, porque además toma en cuenta ciertas cosas que también es el único proyecto o programa que busca preparar a Chile y salvaguardar a Chile para una situación que internacionalmente se ve sumamente incierta y de la que podríamos estar hablando de una crisis económica o una gran crisis económica y de conflictos bélicos y diplomáticos a nivel internacional durante los próximos años. Es la única que además dentro de eso reconoce como... Porque perfectamente podría haber lanzado un programa ultra revolucionario, ultra izquierdista, ¿no? Pero no, toma en cuenta estas condiciones y también que dentro del mismo país encontramos un crecimiento de las fuerzas reaccionarias y una derecha que es cada vez más cercana o más directa y honestamente fascista. Y que claramente durante los próximos años no va a retroceder, sino que se va a intensificar mucho más en la búsqueda de el asentamiento, o sea, la mejora de su propia clase económica, de sus propios valores, su propio beneficio de este grupo tan minoritario de la población, de millonarios, y en desmedro de el resto de la población. Sí, Janet Jara también viene de una familia trabajadora. Su papá era mecánico, su mamá dueña de casa. Estudió administración pública en la USACH, después estudió Derecho y tiene experiencia. Ella tiene trabajo concreto como la ley de 40 horas, el aumento del sueldo mínimo, al que la derecha siempre se ha opuesto, históricamente, la ley Karin. Entonces, ella no va como candidata para aprender, porque ella ya tiene experiencia, es para realizar trabajo concreto. Y eso es la diferencia del resto de candidatos. Sí. Creo que realmente nada más que decir, más que reiterar, nos veremos. Ir finalizando y reiterar que nos pueden seguir en nuestra transmisión a través de la señal 90.1 FM Radio UACH y sus señales en Telsur, canal 52 y 843, y seguirnos en nuestras redes sociales @j.uach y Jóvenes por Jara Los Ríos.